¿Existe un área en la cual nosotros debamos perdonarnos a nosotros mismos? Sugel se ríe. Uy, qué mal suena eso. Sí. No vemos nada ni que se parezca en toda la escritura, ¿no? Para mí es un referente, por ejemplo, la historia del hijo pródigo, cuando el Señor le explica, ¿no? Y el hijo pródigo vuelve a casa y le dice, pide perdón al padre, ¿no? He pecado contra el cielo y contra ti. Ahí vemos esa doble dimensión de la ofensa y del perdón, de forma muy resumida, ¿no? Podemos pecar contra Dios, por tanto pedimos perdón a Dios y somos perdonados por Dios. Podemos pecar contra el prójimo, por tanto pedimos perdón al prójimo y recibimos perdón del prójimo, pero no alta cosa como pecar contra uno mismo y pedirse perdón a uno mismo y perdonarse a uno mismo. Eso no existe, eso es fruto de la psicología moderna y a veces formas de intentar disfrazar lo que es un orgullo herido y poco más. No existe tal cosa, y sé que hay personas que se ven torturadas emocionalmente durante muchos años porque llegan a conclusiones tan insospechadas como ya sé que Dios me perdonó y que mi esposa o mi marido me ha perdonado, pero es que yo no me lo puedo perdonar. Y dices, ay Señor, hay mucho que arreglar y hacerle entender que no existe tal cosa. Es simplemente que evidentemente hay cosas que suceden en nuestra vida que son humillantes, que quisiéramos borrar si pudiéramos, que nos producen vergüenza, nos producen tristeza, pero hemos de reconocer nuestro pecado y pedir perdón a aquellos que sí hemos ofendido, a Dios y al prójimo. Y hay solamente esas dos dimensiones del perdón. Yo no sé si detrás de ese tema del autoperdón hay dos cosas que son muy diferentes. Muchas veces lo que las personas dicen que tienen que perdonarse a sí mismos es aceptar que son pecadores, que fallaron, que pecaron y dejar de ser orgullosos. O sea, es el orgullo lo que a veces provoca eso de tengo que perdonarme a mí mismo. Y en el fondo yo no puedo aceptar que yo haya sido tan tonto o tan malo o tan lo que sea que haya hecho esto. Bueno, sí somos lo suficientemente tontos, malos, pecadores para hacer un montón de cosas y debemos pedir perdón al Señor. Pero puede ser también, y si hay alguien aquí que está luchando con eso, ojalá que esto pueda serle de ayuda. Puede ser que el problema esté en entender cómo funciona el tema de la culpa, el arrepentimiento y el perdón divino. Hermanos, la Biblia dice que el diablo es el acusador de los hermanos. La culpa en el ser humano funciona como los nervios en el cuerpo, o sea, es el aparato sensitivo que me dice algo no está bien. Gracias al Señor por la culpa, pero la culpa el Señor la da, esa convicción de pecado que produce el Espíritu Santo es para que tú vayas en arrepentimiento y fe a Cristo para que puedas gozar y disfrutar el perdón. ¿Qué dice Primera de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo sospecho que detrás de la expresión yo no me perdono a mí mismo, puede ser que no solamente haya orgullo, sino también un mal entendimiento del Evangelio, porque muchas veces cuando nosotros venimos delante del Señor después de haber pecado, el diablo sigue acusándonos y nosotros todavía seguimos sintiéndonos mal. Y ahí es donde yo tengo que entender que el perdón de Dios no depende de cómo yo me sienta, sino de lo que Dios prometió. Yo puedo sentirme todavía cargado, pero ahí tengo que volver a descansar en la promesa del Señor. El Señor no miente y Él dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando a mí me pasa eso, yo decido no hacerme caso a mí mismo y hacerle caso a la Escritura, porque la Biblia está por encima de mí, por encima de mis sentimientos. Entonces puede ser que a veces ese tema de yo no me perdono, o puede ser orgullo, yo no acepto que yo sea tan malo o tan tonto, o puede ser que en el fondo también sea una lucha con ese sentimiento de culpa a pesar de haber pedido perdón, pero no entender que el perdón de Dios primeramente se cree, no se siente. Claro que yo quisiera sentirme perdonado, pero comienza primero creyendo, es primero por la fe.
y deja que luego la fe entonces produzca el sentimiento correcto. Porque muchas veces después de pedir perdón no nos sentimos perdonados. Pero qué bueno que el perdón de Dios no depende de cómo yo me sienta, depende de lo que Él promete y de que Él es veraz. Amén. Amén. Sí, o sea, el gozo cristiano no se obtiene por el auto-perdón, se obtiene por el perdón divino. Y creo que como cristianos, que somos seres emocionales, estamos siempre entre dos emociones. Estamos entre la tristeza, que produce arrepentimiento para salvación, según Corintios 7:10, y el gozo del perdón. Otra forma de decirlo, a veces, o sea, cuando pecamos, me encuentro entre el Salmo 51 y el Salmo 32. ¿No? El Salmo 51 es el salmo en donde David expresa y confiesa su pecado, lo está lamentando, está expresando su tristeza. Y luego en el Salmo 32, o sea, cuán bienaventurado, o sea, el hombre más gozoso del mundo es el que ha experimentado perdón. Y muchos cristianos viven muy desbalanceados del uno o el otro. Que uno vive totalmente deprimido, cada rato un puritano iba a decir. Un puritano que, o sea, está a veces como que están desconsolados. Y no, o sea, debemos vivir con el gozo del perdón. Dios quiere que vivamos a la luz de la justicia de Cristo que hemos recibido. Pero luego hay otros cristianos que viven del otro lado, que, soy perdonado, soy un hijo de Dios y sí peco, pero no importa, ya estoy cubierto y realmente no lamentan su pecado. Pero si no hay tristeza, como dice Pablo, si no hay tristeza no puede haber arrepentimiento para salvación. Es necesario entristecernos cuando pecamos, pero no podemos permanecer ahí. Esa tristeza tiene que llevarnos a la confesión y a creer que Dios nos ha perdonado y el gozo que eso produce. Amén. Y como ilustración, recordemos que el único que puede perdonar pecados es Dios. Digo, es algo elemental, pero recuerden que por eso acusaron al Señor ahí en los evangelios, ¿no? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Tú no puedes perdonar pecados de nadie, o sea, ni de ti, menos de ti, claro. Entonces, obvio, perdonas el pecado de otros. Si te piden perdón, obvio, perdonas porque la Biblia te manda a perdonar, es un mandato, es una expresión de amor. Pero el único que tiene la facultad de perdonar pecados es Dios. Salmo 51, contra ti solo he pecado. Gracias, queridos hermanos, de mucha ayuda. Gracias por su tiempo y por ayudarnos a pensar bíblicamente con estas preguntas. Y querido Josías, ¿nos diriges en oración?